Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol en su entrega número 7. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta entrega? Vamos a hablar de la descendencia espiritual. La descendencia espiritual de la mujer vestida del sol. Amén. Quiero que me acompañe a la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Y aquí, hermanos, pueden haber algunas interpretaciones sesgadas, otras abiertas, pero en este caso vamos a considerar un estudio panorámico de lo que estamos ahora presentando. Decir, hermanos, de la descendencia espiritual, amén, de la mujer vestida del sol. Usted probablemente está diciendo, se trata aquí de que Satanás se fue a hacer guerra en contra de los hermanos de Jesús, los hijos de María, su madre, llamémosle así, de su padre José. Amén. Quien, pues, estuvo ahí y se crió junto. De hecho, la gente decía de Jesús, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José, el carpintero, y de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas y sus hermanos? Y se maravillaban de él porque decían, ¿de dónde tiene este letras sin haber estudiado? Y se maravillaban acerca de Jesucristo. Pero lo que hoy queremos nosotros abordar se trata de algo más profundo y es de la descendencia de la mujer vestida del sol. La escritura, bueno, tomando ya como base, hermanos, en las partes que hemos ya enseñado, que esta mujer vestida del sol es la nación de Israel, de donde nace el Israel de Dios, así se le llama en la Biblia. Y como dice Romanos, no solamente son israelitas aquellos que son descendientes según la carne, sino también aquellos que son descendientes por la fe en el Mesías, por la fe en Cristo. Ahora, nos habla de la mujer vestida del sol y de esta descendencia espiritual. La Biblia nos dice acá en el relato que leíamos que el dragón, esto es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hermanos, la guerra, aquí vamos a ir por pausas, vamos a ir por partes. Primero, definir, hermano, que Satanás es una entidad espiritual. No es que usted diga, hey, mírenlo, allí está, o allá va volando por aquella otra parte, etcétera, etcétera. No, porque es una entidad espiritual. Y por esta causa, el apóstol Pablo nos declara, nos enseña, que creo que está, hermano, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si usted ve ahí la carta de los Efesios, hermanos, la escritura nos dice
en el capítulo 6 y el versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Dice, nuestra lucha o la lucha espiritual, la lucha del creyente, no es con armas. No es con armas de fuego, no es con arcos, no es con espada, con ondas, con piedras, no. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino, amén, contra los principados, contra las potestades o las autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, la guerra viene en ese sentido. Dice la Biblia que Satanás se fue a hacer guerra en contra de la descendencia espiritual de la mujer vestida del sol. Entonces aquí nos damos cuenta de que se trata de una descendencia, pero es una descendencia espiritual. ¿Y cómo se concibe? ¿Cómo se concibe lo que es esta descendencia espiritual? Es decir, todos aquellos que hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos descendientes de Dios, porque nos hizo el Señor parte de la familia de Dios. Amén, hermanos. Es decir, somos descendientes y entonces Satanás quiere atacar a los hijos de Dios. Quiere atacar y vencer a los hijos de Dios y va a hacer guerra en contra de la descendencia, fíjese bien, de la mujer vestida del sol, de la cual Dios se procuró un pueblo santo, un pueblo para sí mismo, un pueblo para que le glorificase. Entonces ahora, comprendiendo nosotros esto, hermanos, nos damos cuenta de la magnitud y del peligro y de todo esto, pero también sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, que tenemos a Dios de nuestro lado, por lo cual podemos estar confiados y saber que Dios va a librarnos del cruel enemigo que quiere destruir nuestras almas, que quiere destruir nuestro ser, por cuanto es enemigo, porque vino para hacer guerra, dice la Escritura, contra la descendencia con la descendencia espiritual de la mujer vestida del sol. ¿Y quiénes son estos? Y aquí es donde entran varios elementos. Primero, ¿cómo es que una persona se hace parte de la familia de Dios? Se hace parte de la familia de Dios cuando la persona obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona obedece el Evangelio del Señor, entonces la persona se viene a convertir en un hijo de Dios, en una hija de Dios, entonces cuando ha obedecido. Por esto, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 5 y por el versículo 9, dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Cristo nos dio esta potestad, nos dio ese poder, nos hizo ser parte de la familia de Dios. Esto pues lo dice también la Biblia en el libro de Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso de que nos hizo hijos de Dios, inmediatamente nos hizo enemigos acérrimos de Satanás. Porque los que están en el mundo, eso los tiene bien ganados. Ahí los tiene, los tiene comiendo, los tiene ahí, hermano, de su mano. Bueno, de hecho, Timoteo, amén, la carta de Timoteo 2:26, dice la Biblia que allí Satanás, a los que están en el mundo y que no son hijos de Dios o no son parte de la familia de Dios por la fe en Cristo, a ellos los tiene atrapados, los tiene amarrados con un lazo y están atados de tal manera que están sujetos para hacer la voluntad de Él, la voluntad de Satanás. Eso dice la Biblia allí en Timoteo 2:26. Usted lo puede mirar, hermano. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Que uno lo comprenda, que uno entienda. Por tanto, le digo algo, toda aquella persona que todavía no ha obedecido al Señor Jesucristo, que no ha obedecido el Evangelio, que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, como dice Hechos 2:38, la persona que no se ha bautizado no puede decir que está en la lista de los salvos. Hay quien dice, no, yo por fe ya estoy en Cristo, por fe aquí, mire. No, pero es que la fe no es solamente creer. La fe no es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo. No, la Escritura dice en el libro de Hebreos, donde acabamos de mirar, en el 5:9 de Hebreos, que el Señor salva a los que le obedecen. Es decir, no es decir yo creo, no, es decir yo obedezco a Cristo, yo le obedezco al Señor. Por eso Pedro, cuando dice en Hechos 2:38, cuando ellos le habían preguntado, varones hermanos, ¿y qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Allí dice para qué se bautiza uno. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelantito, la Escritura dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día y se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Amén. Y de esta manera el Señor añadía, dice Hechos 2:47, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces Dios nos hace parte de esta descendencia espiritual de la mujer vestida del sol cuando nosotros obedecemos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos. Cristo ordenó a sus discípulos y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor nos dio una forma de poder nosotros entrar y ser parte de la familia de Dios, ser parte de la familia del Señor. Y la Escritura dice también, amén, que si somos hijos, también somos herederos juntamente con Cristo. Somos coherederos con Cristo porque venimos a ser herederos de Dios y herederos de sus promesas eternas. Amén, hermanos. Así que esto es en perspectiva, en un panorama, lo que nos muestra a nosotros la Escritura. Entonces nos habla de una descendencia espiritual de la mujer vestida del sol. Hay una descendencia. Y no nos está hablando de una descendencia carnal o una descendencia física, sino de una descendencia espiritual legítima. ¿Y por qué digo legítima? Porque hay muchos que se hacen llamar hijos de Dios y bueno, incluso yo he escuchado hermanos que están de repente en un programa radial y están en un programa de televisión y le dicen a la gente, ahora que usted ha escuchado el mensaje,
usted ponga su mano en su radio, ponga su mano en la televisión o levante sus manos conmigo al cielo ahora mismo y ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco, Señor, que soy pecador. Perdóname, Señor. Y comienzan a hacer lo que se conoce en un credo que no está en la Biblia, que se llama la oración del pecador. Y le dicen a la persona, ahora que usted ya ha orado con nosotros, ahora usted ya es salvo. Usted ya es un hijo o una hija de Dios. Solo busque una iglesia donde congregarse, donde alaben a Cristo. Y usted ya es cristiano. Hermano, si usted es una persona honesta, decente con las escrituras, correcto, pues así como dice Corintios 4:6, no irse más allá de lo que está escrito. Y le hacemos la pregunta, ¿esa era la forma de hacerse cristiano? ¿Esa es la forma de hacerse hijo de Dios? El creyente apóstata y los predicadores apóstatas que pertenecen al falso profeta, a la falsa iglesia o a la falsa religión, o también conocido como anticristo, promueven este tipo de doctrinas, aunque estas doctrinas no estén en la Biblia, no estén como parte de la palabra de Dios. No, hermanos, no es esa la forma como se convertían, no es esa la forma como se hacían cristianos. Si usted, dije y repito, es una persona honesta, que respeta a Dios y ama a Dios y le gustan las cosas correctas con Biblia en mano, usted va a encontrar un mensaje diferente en la Escritura. Cuando Jesús dice, id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios nos está dando a nosotros la forma como Él quiere que se hagan las cosas. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante, amén, dice la Biblia, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, amén, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como se hacía cristiana la gente y así es como se debe hacer cristiana la gente hoy día. Así mismo, porque el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue estando ahí. El mensaje sigue vigente. Yo he escuchado predicadores que han querido incluso hasta invalidar lo que dice la Escritura. Porque escuchaba a alguien y me dice, no, me dijo, el bautismo no es el que salva es Cristo. Y yo digo, ¿cierto? Es cierto, el que salva es Cristo. Allá lo dice en Hebreos 5:9, que el que salva es Jesucristo, pero dice a los que le obedecen. ¿Y qué es lo que obedecen? El Evangelio. ¿Y qué es lo que Él mandó en el Evangelio? Él dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así lo ordenó el Señor, así lo dijo. Entonces Pedro le dice a la gente, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, y les dice ¿para qué? ¿Para qué se tienen que arrepentir? ¿Para qué se tienen que bautizar? Y dice, para el perdón de los pecados. Para eso lo va a hacer usted. Para eso dice la Biblia que lo tiene que hacer.
Y ahí viene una pregunta que de repente alguien me dice, hermano, ¿quiere decir que si yo no hago eso que dice el Señor ahí, entonces Él no me perdona los pecados? No, mientras usted no haya cumplido con la obediencia, así como lo ordenó el Señor, a usted los pecados no le han sido perdonados. Aún sigue viviendo en una vida de impiedad, aunque ya le hayan dicho que con solo levantar la mano usted ya está listo. No es cierto eso. Si usted intenta buscar en la Biblia dónde está un ejemplo donde solo levantando la mano o haciendo una oración a Dios, ya la persona estaba libre de pecados y quedaba salva y quedaba libre y quedaba como parte de la iglesia. No dice eso la Biblia. De hecho dice en el capítulo 6 del libro de Romanos, en los primeros versículos, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, después de haber cumplido los mandamientos del Señor? Por esto es que dice la Biblia que los que recibieron su palabra, dice el libro de los Hechos, en aquel día fueron bautizados como 3,000 personas y el Señor añadía así cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Escritura continúa dando muchos ejemplos al respecto. Uno de ellos es el caso de un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, allá por el capítulo 8 de Hechos, y pues del versículo 36 en adelante está lo más esencial, porque Felipe, quien era evangelista de la iglesia, le predicó el evangelio. Y habiéndole predicado el evangelio de Cristo, llegaron en el camino a cierta agua, y aquel hombre etíope eunuco dijo, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él quería obedecer a Cristo y querer salvarse. Y entonces Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Y cuando hubieron salido del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto. Y mientras que el etíope eunuco siguió gozoso su camino, glorificando a Dios porque le dio la oportunidad de obedecer y de ser salvo. Esta es la forma, esta es la manera. Si usted mira, bueno, todos los ejemplos de la Biblia, allí en el libro de Hechos capítulo 10, cuando habla de Cornelio, y allí dice, bueno, hay alguien aquí que puede impedir el agua para que estos sean bautizados, dice, y los bautizan ahí después que ellos les ha predicado la palabra. Incluso hubo derramamiento ahí, hermanos, del don de lenguas en esas personas y comenzaron a hablar. La Escritura nos habla en numerosos ejemplos de cómo la gente se convertía al Señor. Por eso dice Hechos 13:48. Entonces dice ahí la Escritura, Hechos 13:48, nos dice el Señor que obedecieron al Señor todos aquellos que estaban como dispuestos, que estaban reservados para vida eterna, los que estaban listos para la obediencia. Hermanos, y si seguimos avanzando en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, encontramos la historia de un hombre que era carcelero en Filipos y creyendo que se le habían escapado los presos, iba a quitarse la vida. Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos aquí todos. Y entonces él, pidiendo lumbre, se acercó y hincándose ante Pablo y Silas y los hermanos, les dijo, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y era la medianoche, las 12 de la noche, hermanos. Y dice la Biblia que ese hombre no conocía al Señor Jesús, pero que ellos en aquella hora de la noche le hablaron del Señor Jesús a él y a los que estaban con él. Y la Biblia dice que tomándolos él en aquella hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo, a Silas,
y enseguida, en la misma noche, se bautizó él con los suyos y se regocijó de haber creído al Señor. Es uno de los casos en los que encontramos una conversión completa en una sola noche, hermano, en una sola noche. Y no estuvo esperando, ¿verdad?, tanto tiempo de adoctrinamiento y cosas parecidas, que la apostasía le muestra ahora a la gente y le dice, no, mira, hay tiempo. Vos te vas a adoctrinar 1 año, 6 meses, 3 meses. Cuando ya te tengamos bien doctrinadito, entonces vas a obedecer y entonces te vas para tener privilegios y todo lo demás. No, si el privilegio más grande que puede tener una persona es ser hijo de Dios. Y la forma de hacerse hijo de Dios es que la persona obedezca a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de esto, de la descendencia de la mujer vestida del sol. ¿Y quiénes son? Según el capítulo 12 y el versículo 17 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los descendientes de esa mujer vestida del sol? Dice la Biblia que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, los que hacen lo que Cristo dijo, los que hacen lo que Cristo ordenó. Pero yo quiero decirle que como esta guerra es encarnizada, ¿verdad?, es fuerte, es una guerra, una lucha está fuerte y muchas de las veces nosotros estamos tan débiles para pelear. Y decirles esto: Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar al perdido. Satanás ha venido a buscar y a perder al que Cristo ha salvado. Es decir, lleva lo contrario. Quiero que usted entienda. Satanás no procura su bien. Por eso es que usted debe ceñirse a la Escritura, debe ceñirse a la palabra, porque de repente me lo llevan por otra parte, me lo llevan por otro lado y entonces usted va a perderse espiritualmente hablando. Entonces es de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si Cristo vino para salvar, el otro vino para hurtar, matar, destruir, para condenar, porque ese es su propósito. Y, hermanos, así como el Señor mandó a su Cristo, el enemigo tiene al anticristo. Es decir, Jesucristo es, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 18, Jesucristo es el profeta de Dios. El profeta de Dios. Pero existe también el falso profeta. El falso profeta. En Apocalipsis ya va a comenzar a aparecer el falso profeta que se asocia juntamente con la bestia o las bestias para poder hacer y causar mayor daño y estrago a los que son hijos de Dios, a la iglesia auténtica del Señor. Entonces debemos de tener esto bien claro. Entonces, ¿qué hace el apóstata? ¿Qué hace la iglesia apóstata o qué hace la religión apóstata? ¿Qué es lo que hace? La apostasía es, hermano, ir en contra de la fe verdadera, cambiándole algunas cosas, no haciendo lo que Dios dijo, sino cambiándole algunas cositas, haciendo lo que el enemigo quiere, mientras usted va avanzando el tiempo para poderlo liquidar. Entonces, de eso se trata, hermanos, de que Satanás procura nuestro mal. Y para eso se procuró también, Satanás tiene sus propios predicadores. Hay gente, fíjese, que le gusta que le mientan. Le gusta que le digan que está bien con Dios, aun cuando él sabe o ella sabe que está mal con Dios. Y le dice, no, si así está bien, mira, si tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, tú puedes aquí, tú puedes allá. Y le dan un libertinaje y una libertad. Y dice el Señor Jesucristo a través de su palabra, de que han convertido en libertinaje la gracia del Señor. La gracia de Dios la han convertido en libertinaje, la han convertido en cosa mala. Y eso lo hace el falso profeta. El engañador. ¿Sabe por qué? Porque el engañador, se lo voy a poner en este sentido. Si la iglesia existe, amén, fíjese bien, si la iglesia existe, porque la iglesia es de Dios, amén, la iglesia existe para agradar a Dios, amén, para agradar a Dios, la iglesia. Pero si la iglesia no agrada a Dios,
sino que se agrada a sí misma, o agrada al mundo, o agrada a la gente, entonces esa iglesia no es de Dios. Corresponde al falso profeta, le corresponde a la apostasía. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Su propósito no es alabar a Dios. Su propósito no es agradar al Señor. Es agradarse a sí mismo, agradarse a Dios. Yo recuerdo, nosotros como iglesia, que respetando lo que dice Dios en su palabra, nosotros no usamos instrumentos musicales. Porque la palabra del Señor en el Nuevo Testamento no nos autoriza para tal cosa. No nos autoriza. De hecho, todos los textos bíblicos hablan de cantar, hablan de alabar, pero nunca de tocar instrumentos o de alabar y todo eso. Pero hay gente que viene y dice, fíjese, hermano, que a mí me gusta cómo predican ustedes. A mí me gusta la doctrina, cómo ustedes la presentan y todo, pero se siente muy aburrido, hermano. Fíjese que se siente muy aburridito. A mí me gusta donde hay alegría, donde hay alabanza con gritos, alabanza de júbilo, alabanza de adoración, donde se hace esto, donde hay derramamiento del Espíritu y hay todo aquel gozo que se puede sentir. Allí me gusta a mí, así me gusta a mí. Y allí es donde uno a veces, hermano, bueno, yo la verdad es que soy así, tal vez un poco lineal en esos aspectos y con todo respeto, la iglesia existe, pero no es para darle gusto a usted, no. No es para que le guste a usted, para que se sienta bien usted y que usted se sienta súper y que salga de allí como que va de un concierto, ¿verdad? Hasta sudando, pero va feliz. Va gozoso porque ha disfrutado, pero ha disfrutado en el cuerpo, en la carne. Sí, porque se puso a brincar, a hacer un montón de cosas ahí, a gritar frenéticamente, así como aquellos profetas del diablo en el libro de Reyes, amén, Reyes 17 y 18 que compitieron con el profeta Elías, el verdadero profeta del Señor, amén. Porque hay gente que le gusta eso, le gusta la emoción, le gusta, hermano, pero esa iglesia que busca agradarse a sí misma y agradar a la gente y quedar bien con la gente, porque dice, no, es que tenemos que hacer programas bien bonitos que agraden a la gente, para que la gente en lugar de quererse ir, venga a Cristo. Mire, cuando Cristo estaba predicando aquí en la tierra, un día le dijeron al Señor sus discípulos, Señor, los fariseos que nos seguían ya no nos quieren seguir porque dicen que muy duro es la palabra, muy duro es aquí la cosa. Y entonces el Señor les dijo, ¿y ustedes se quieren ir también o no? Bueno, el que quiera irse se va a ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, el Señor no va a estar ahí diciendo, no, mire, por favor, no se vaya, vamos a hacer, vaya, ahora para que usted no se nos vaya, vamos a introducir esto, vamos a hacer esto, vamos a presentar obras de teatro, vamos a presentar películas, vamos a permitirles que vengan vestidos como ustedes quieren, que si ustedes quieren andar como quieran andar, aunque se parezcan al mundo, no importa, pero en su corazón ustedes van a estar buscando a Dios, pero nosotros lo que queremos es que ustedes no se nos vayan. No, es que si es de Dios se va a quedar, pero si no es de Dios se va a ir. Así de simple. El Señor dice en su palabra, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, si alguien voluntariamente se quiere ir, que se vaya. Que se vaya y que se vaya a donde tiene que irse, a su lugar, porque tiene que tomar una decisión. Y la iglesia existe no para agradar a la gente, no para agradar a nadie que no sea Dios. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Eso le pasó a Saúl, el primer rey que tuvo Israel. La Biblia dice que el rey Saúl quería quedar bien con la gente. No, es que el pueblo quiso traer lo más gordo, quiso ofrendar para Dios, quiso ofrecer lo mejor para Dios. Y el Señor le habló por medio del profeta Samuel y le dijo, el Señor se complace más en
holocaustos y víctimas o en que se obedezca su palabra? Y dijo el Señor, ciertamente el obedecer a su palabra es más que los sacrificios, cualquier sacrificio que se haga. Entonces, ahora la gente puede tomar, por eso es que dijo el Señor, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, ¿no? No son la gran cantidad, no, es que pasa lo puro, lo que busca a Dios, el que busca a Dios, el que es descendiente real de la mujer vestida del sol, es aquel que está en Dios y en Dios medita y en Dios confía y se aparta de todo tipo de cosas porque está para Dios todo el tiempo y está buscando agradar a Dios todo el tiempo. De hecho, hermano, se debe tener mucho cuidado en la doctrina. Fíjese que la doctrina del Señor está escrita en la palabra. Y cuando dice la Escritura que el que se falla en alguna cosa es porque en su corazón él está apartado de la verdad. Y la Escritura dice que los falsos profetas o el falso profeta hará que la gente aparte el oído de la verdad y se van a complacer en la injusticia haciendo lo que ellos quieren. La Escritura dice, allá por el Evangelio de Juan capítulo 7, amén, por el versículo 16, por ahí en adelante, hasta el 18 creo, dice la Biblia que aquella gente, aquellos judíos se maravillaban acerca de Jesús y decían, ¿de dónde sabe este letras sin haber estudiado? Decían esto. Y Jesús entonces les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera, fíjese cómo es esto, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, dice Cristo, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así, hermanos, así. Así que yo sé que este tema y hablar de esto es bastante fuerte, es enérgico, porque choca muchas veces con la práctica doctrinal que nosotros tenemos o que tienen muchas personas, porque han adaptado el evangelio a la forma de vida de la gente y no lo han, hermano, contrapuesto a la vida de la gente, porque el evangelio debe transformar esas vidas. No aprueba que sigan viviendo la misma forma de vida. No, tiene que haber un cambio. Si usted le dicen que usted ya es cristiano, pero usted se parece más al mundo que a un cristiano verdadero descrito en la Biblia, entonces usted no es real. Usted como cristiano no está siguiendo a Cristo. Probablemente está siguiendo al falso profeta, porque está siguiendo conforme a sus propias reglas, a sus propias normas, a sus mandamientos. Pero en Apocalipsis 12:17 dice que los hijos reales, los hijos de la realeza, de la descendencia de la mujer vestida del sol, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Fíjese bien cómo dice, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en sí mismos. Yo sé que esto es bastante fuerte, es bastante enérgico, pero es necesario que se diga y es necesario que se obtenga y es necesario que se viva de esa manera. Y hay que contrastar. Mire, si usted en su vida cristiana ha estado haciendo alguna cosa incorrecta y usted dice, hermano, y esto que yo he estado haciendo estará bueno o estará malo. Y lo pone a la luz de la palabra y de repente se da cuenta que está apartado de la verdad, que ha estado apartado del mandamiento de Cristo y que ha estado satisfaciéndose a sí mismo, a su propio gusto.
Yo recuerdo una vez un hermano me dijo, mire hermano, me dijo, es que las alabanzas se sienten muy aburridas sin instrumentos. Pongamos aunque sea un pianito, hermano, solo para llevar la pista, para ver cómo es que se canta y así, hermano, etcétera, etcétera. O sea, él quería que se le abriese un poquito, aunque fuera la puerta a la desobediencia, la puerta al pecado. O sea, contrario a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, en Hebreos 13:15 dice algo parecido a eso. Amén. ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Cómo tiene que hacer lo que Dios demanda en su adoración? En el libro de Juan capítulo 4 también el Señor le dice, bueno, el Señor, tales adoradores busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. No, es que no es por otra cosa, sino que lo buscan y lo alaban y le glorifican y se ciñen a su palabra. Dice el Señor, allá donde leímos en Juan capítulo 7, Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y esa es una gran cosa que dijo ahí el Señor. Y yo se le hago a usted esa pregunta. ¿Y usted cómo está? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y dice el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios. Por ejemplo, ahorita mismo que yo estoy hablando aquí delante de usted. Amén. Pruebe a ver si la doctrina, lo que yo le estoy predicando es falso. Pruébelo con su Biblia, a ver si es falso lo que yo le estoy diciendo. Y se va a dar cuenta de que armoniza perfectamente con el mensaje, con la naturaleza misma de Dios y que es a Dios a quien se le obedece y no para agradar a la gente. De hecho, Gálatas en el capítulo 1, porque yo trato de ir dando los textos, Gálatas por ahí por el capítulo 1 y lo que dice el versículo 10 creo ahí hermanos. Amén. Gálatas 1 y el versículo 10 dice la Biblia. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted o su congregación solo tratan de quedar bien con la gente, de quedar bien con las hermanas, con los hermanos, con todo, y por quedar bien con la gente, se sale del mandamiento del Señor, su iglesia, usted mismo, probablemente no le pertenece a Cristo, le pertenece al anticristo, al falso profeta, por cuanto se desvió del mandamiento real, del mandamiento divino del Señor. Y Pablo lo dice, busco el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Con quién quiero quedar bien yo? ¿Ah, hermano? Y en cuanto nosotros tengamos bien claro que es con Dios que debemos quedar bien, no importa lo demás, hermano. Lo demás, el que es de Dios, las palabras de Dios oye y viene y recuerde esto. El que convence al hombre y a la mujer de pecado no es el buen predicador, no. No es el predicador el que convence. La Escritura dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo del Señor, el cual es santo y no le gusta el desorden, dice Corintios 14:40. El Espíritu del Señor no le gusta el desorden, la gritería, la saltadera, todas esas cosas que la gente hace, hermano. No lo aprueba el Señor. Lea Corintios 14, desde el versículo 31, si usted quiere, en adelante, porque dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión. No le gusta esa confusión, a Él le gusta el orden. Por eso dice, hágase todo decentemente y con orden. Amén. Y con orden, dice el Señor. Entonces la iglesia auténtica de Jesucristo, hermano, es aquella que guarda los mandamientos del Señor y que tiene el testimonio de Jesús. Y saber, hermanos, que Dios es eterno, que Dios no tiene principio ni fin de vida, que Dios es eterno en su naturaleza. Vamos a abordar esa parte
más adelante en nuestro siguiente tema, hermano, acerca de si Dios tiene principio, o sea, si Dios tiene madre, por ejemplo. Vamos a hablar de eso porque por ahí hay una teología que de repente dice madre de Dios y de repente ponen como que Dios tiene madre, sabiendo que Dios es desde siempre y hasta siempre. Pero esto relacionado con la mujer vestida del sol, que lo vamos a estar estudiando Dios mediante en una próxima ocasión. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de poder estar aquí para predicarles la palabra del Señor. Gracias a Dios que hemos tenido esta oportunidad, hermanos, de estar con cada uno de ustedes compartiendo lo que es el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a los hermanos que compartieron con nosotros. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.